Le agradezco esta mañana a Alfredo Figueroa, que es consejero del Instituto Federal Electoral, que me tomes, Alfredo, esta llamada telefónica. Pues hay muchos temas abiertos, desde luego, pero te pregunto sobre este que acabamos de escuchar con Francisco Rubio, el hecho de que la empresa televisora pues se presente en estas características o con estas características en este proceso jurisdiccional y administrativo, todo lo que implica precisamente la revisión de las impugnaciones. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué significa? Alfredo, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días y por tu conducto saludos al auditorio. Bueno, lo que advertimos es que Televisa emplea efectivamente esta figura que se conoce en la ley como la figura de tercero interesado, que permite a quien la emplea entrar en un litigio, Carmen. En este sentido, debe señalarse que la figura de tercero interesado se hace contra el actor, es decir, se incorpora, digamos, a un juicio contra quien lo ha promovido, en este caso, la coalición Movimiento Progresista. ¿En esos términos? ¿Contra? Sí. Como sería, digamos que Televisa está haciendo lo mismo que el PRI, lo que se entiende que el PRI lo haga, dado que es un partido político que está siendo señalado por el Movimiento Progresista, pero digamos que Televisa toma un papel similar al del PRI. Digamos que emplea la misma figura que el PRI. La misma figura que el PRI. La misma figura que el PRI, porque estima, o sea, que el la PRI causa... y Televisa versus Movimiento Progresista. Sí, puede ser que los elementos con los que Televisa entra en el litigio sean diversos o distintos a los que o por los que el PRI y el Partido Verde Ecologista de México entran en el litigio. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Televisa, no necesariamente está combatiendo, digamos, todos los mismos o todos los elementos que el Partido Revolucionario Institucional está combatiendo. Ellos estiman tener un interés en la causa, es decir, en la impugnación que se ha presentado, derivado seguramente, porque así lo dispone la ley, de, el tener un derecho que está en contraposición con lo que ha planteado esta coalición en la impugnación en relación a la elección presidencial, Carmen. Ahora, no quiere, van por su lado cada quien, no quiere decir que Televisa y el PRI estrictamente estén teniendo una postura compartida, aunque el propósito sea defenderse de las imputaciones que le hace el movimiento progresista a cada uno. Así es, Carmen. Ahora, coinciden finalmente porque presentan en este tiempo y circunstancia recursos o elementos que tendrán que ser considerados por quien va a valorar la solicitud de invalidación de la elección. Coinciden en el empleo de esa figura y habrá que ver en qué medida, digamos, la razón, los argumentos que ha presentado el Partido Revolucionario Institucional son coincidentes con los que la propia empresa Televisa ha puesto de manifiesto de cara al tribunal, Carmen. ¿Es común, Alfredo, tú que te dedicas a esto, que un medio de comunicación se plantee como tercera interesada en un litigio electoral? Mira, en términos generales, digamos, tenemos muy pocos litigios como este, cada 6 años en relación a la elección presidencial. Yo no tengo memoria de que así haya ocurrido. Tal vez sea el primero en esta circunstancia. Ahora, desde luego, en los últimos años, en función de las nuevas atribuciones del Instituto Federal Electoral, sí hemos visto en muchos momentos cómo las empresas de televisión, el caso de Televisa o el caso de Televisión Azteca o el caso de la CIRT, en muchísimas circunstancias ingresan a los litigios como terceros interesados o directamente se llaman, entran, digamos, son parte de la denuncia propiamente. Así que, digamos, sí que hemos visto a las empresas de televisión en los litigios, particularmente recuerdo la que tiene que ver con el reglamento de radio y televisión, que tanto desgaste, como tú sabes, constituyó y que tanta oposición abierta se estableció por parte de esta empresa y desde luego desde la industria de la radio y la televisión allá por el año de 2011 y casi entrando en el propio proceso electoral en el 2012, Carmen.
Bueno, pues veremos en qué termina esta parte de la historia, Alfredo, pero sí llama la atención que la televisora, que Televisa, haya encontrado necesario presentarse como tercera interesada, negando que haya construido un plan para promover la imagen de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, que es prácticamente la imputación que se le hace a la televisora dentro de este conjunto de elementos que se ponen a consideración del tribunal. Ya veremos en qué termina esta historia, Alfredo. Por lo pronto se confirma, como nos dice Francisco Rubio y como nos narras tú mismo, que Televisa presenta estos recursos, estos alegatos ante el tribunal como tercera interesada en este juicio promovido por López Obrador para invalidar la elección presidencial. Déjame preguntarte, Alfredo, ahora de otro de los ángulos de lo que está pasando en estos momentos. Leíamos hace unos instantes la información de las 8 columnas de Reforma, que tiene el resumen, digamos, de lo que ha sido, dice aquí, el acta circunstanciada que el IFE envía al tribunal para, pues, remitir, digamos, los documentos y los elementos que el movimiento progresista le entregó al IFE en una primera instancia. Esencialmente estamos, Alfredo Figueroa, con una postura del IFE desestimando las pruebas presentadas para efectos de demostración del tema de compra y coacción del voto. Ya, Carmen, lo que primero debemos situar propiamente es el juicio de inconformidad que promueve la coalición Movimiento Progresista y lo que significa el informe circunstanciado que el propio instituto por ley debe presentar de cara al propio tribunal. ¿A qué me refiero? Cuando se establece un juicio de inconformidad de cara, digamos, a la impugnación presidencial que ha presentado Movimiento Progresista, a quien, digamos, acusa o a quien señala en ese juicio, es no solo al IFE, pero de modo particular al Instituto Federal Electoral. ¿Qué tiene que hacer la autoridad en relación a las imputaciones que se han establecido? Ofrecer al tribunal los elementos, las circunstancias, los hechos que están y constan en cada uno de los aspectos que considera agravios esa coalición y va dando respuesta por parte de la propia Secretaría Ejecutiva. Es un mecanismo que acontece en cualquier juicio en términos de señalar y precisar cada uno de los aspectos que hasta ese momento, que hasta el momento en donde se presenta ese informe, tiene la propia autoridad electoral. Y desde luego, como todos conocemos, Carmen, las propias investigaciones vinculadas en este momento al tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos o asuntos que han sido denunciados ante el propio Instituto Federal Electoral, como también señala ese propio informe, se encuentran en un momento de sustanciación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Consejo General no se ha pronunciado de fondo sobre esos aspectos y por lo tanto, digamos, cuando el informe se responde en función de los elementos que en ese momento se tienen. Ya habrá de valorar el propio Consejo General cuando se presenten a su conocimiento pues todos los aspectos vinculados a este tema que tiene un enorme interés público y que me parece que tiene un eje, digamos, de la propia elección, que es el tema Monex, que tú has tratado en diversas ocasiones, y habrá pues el Consejo de referirse a él cuando lo conozca, cuando tenga todos los elementos a su disposición para ello, Carmen. En lo que corresponde, digamos, a las investigaciones abiertas, a esto que está precisamente en investigación por parte del IFE, en lo que corresponde a esto que se ve en las 8 columnas de Reforma, Alfredo Figueroa, esos párrafos, esos fragmentos corresponden a qué postura del IFE y qué efecto tiene a la hora de que el tribunal valore lo que tenga que valorar, incluyendo Monex, pero también incluyendo los elementos que pretenden vincular estos temas de las tarjetas con compra y coacción de voto. ¿Qué alcance tiene y qué naturaleza tiene lo que está refiriendo Reforma en sus 8 columnas? Bueno, el alcance que tiene es el que el IFE pone en conocimiento del tribunal, la Secretaría Ejecutiva pone en conocimiento del tribunal lo que hasta el momento en el que tiene que presentar ese informe, conoce y tiene en relación a los distintos aspectos que han sido presentados. Por ejemplo, si se dice, como se ha planteado hasta este momento, que en el caso de estos monederos Monex no se tienen elementos para suponer o para afirmar que con ellos se establecieron elementos de presión o de coacción al elector,
pues es en ese momento lo que la autoridad tiene por conocimiento. Repito que ese caso, por ejemplo, está siendo investigado, no ha llegado al final de una solución, digamos, o de una absoluta certeza, por lo que habrá que continuar las investigaciones para que la queja, que es distinto a este informe, se conozca del todo y se llegue a una conclusión. Los alcances son los que tienen que ver con que el propio tribunal valore los elementos que la autoridad tuvo en ese momento, pero también el propio tribunal podría, si así lo determina, conocer el estado que guardan las investigaciones, por ejemplo, en materia de fiscalización, que como se sabe, Carmen, no son aspectos públicos en este momento, y que la propia autoridad no tiene facultades para dar a conocer los hallazgos, los elementos que ha ido consignando en sus propias investigaciones. Por eso yo diría que tendríamos que ser pacientes respecto de lo que está haciendo la unidad de fiscalización, porque yo rechazaría, digamos, las afirmaciones que veo, por ejemplo, en algunas editoriales sobre el tema vinculado a que el IFE no ha hecho una investigación respecto de las distintas denuncias que se le presentaron y se le han venido presentando, Carmen. Sobre el punto, hoy mismo se publica precisamente de lo que el IFE está haciendo al respecto de lo que dices. ¿Me confirmas lo que la propia Leslie Gómez publica también en estas notas sobre el proceso en Reforma? Aquí se plantea que el IFE emitió ya 25 oficios en referencia a uno de los expedientes, que es el tema de Monex, el llamado caso Aquino, que hemos seguido aquí de cerca y que tuvimos la entrevista con este empresario de origen mexicano, pero radicado legalmente en los Estados Unidos. Aquí se está planteando que se han emitido 25 oficios en referencia al expediente correspondiente y a su acumulado, originado precisamente por las quejas del PAN y del PRD en contra de la campaña de Peña Nieto por la presunta promoción la presunta promoción en los Estados Unidos a través de la cadena Frontera Television Network de contratos por $56 millones. Una historia, compleja, difícil, pero te pregunto, Alfredo, ¿en efecto se han girado estos 25 oficios a distintas instancias para seguir la pista Monex? Mira, Carmen, lo que te puedo señalar es que efectivamente la unidad de fiscalización viene haciendo, desde que se presentó la queja, en esa parte que es antes de que terminara el proceso electoral, un conjunto de actividades, en este caso, en lo que tú has llamado el caso Monex 1, o lo que tendríamos como el caso Aquino, un conjunto de actividades de investigación que viene desarrollando a lo largo de todas estas semanas. En ese caso quizá ya estaríamos en el marco de más de un mes de haber sido presentada esa queja, y en los casos subsecuentes, en los casos que tienen que ver con la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en su momento sobre las 2 tarjetas, así como en los aspectos vinculados a Soriana, lo que te puedo señalar, Carmen, es que cuando el IFE presente la investigación concluida, habrá de advertirse no solamente la cantidad de oficios que se han girado, sino todas las indagatorias, todas las vistas, todas las actividades que ha realizado en colaboración con otras autoridades para arribar a una conclusión que dé certeza a toda esta investigación y que ponga en claro, en función de los atributos y de las atribuciones más bien que tiene la propia autoridad, qué es lo que acontece en estos 2 casos. El IFE no se ha pronunciado en el fondo de las denuncias que se han presentado, y seguramente en esto habremos de coincidir. Habrá de presentarse al final del resultado un conjunto de actividades que permitirán advertir todo lo que el Instituto Federal Electoral ha venido haciendo en relación al particular, así que no puede aceptarse, digamos, en este momento, como lo he escuchado, por ejemplo, del candidato Andrés Manuel López Obrador, que el Instituto haya mantenido ningún grado de pasividad respecto de las denuncias que han sido presentadas tanto en el caso Monex como en el caso Soriana, Carmen. Hablando de López Obrador, ayer en conferencia de prensa anunció que envió nuevos elementos, yo supongo que ya directamente al tribunal, ya no al IFE, para agregarlos a lo que fue su presentación original, en donde, ya más abiertamente dice que tiene elementos para hablar de lavado de dinero mediante el tema Monex. ¿Qué peso tiene, qué naturaleza tienen estos recursos adicionales que anunció López Obrador ayer? Mira, hasta donde tengo entendido son elementos que también ha hecho llegar al Instituto Federal Electoral, entiendo que al tribunal, y por lo que he podido consignar en la prensa,
ha hecho también del conocimiento a otras autoridades en nuestro país, a la Secretaría de Hacienda, entiendo que lo harán de conocimiento también de la propia Presidencia de la República, de la Fiscalía, en fin, de la PGR. Pues Alfredo Figueroa, estaremos al pendiente y en comunicación, si me lo permites. El tema está abierto en las instancias correspondientes. Veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Un fuerte abrazo, Carmen.